Bienvenidos todos a la Cátedra Góngora, otra actividad más del ciclo Góngora Vivo, como leen a Góngora los creadores de hoy. Hoy, 29 de octubre de 2015, en la víspera de los 105 años del nacimiento de Miguel Hernández. Yo voy a presentar a Antonio Colinas y suelo siempre las presentaciones iniciarlas con un planteamiento o acercamiento personal. En el caso de Antonio Colinas no es posible hacer ese acercamiento personal porque yo no conocía personalmente a Antonio Colinas, no al ser humano, claro. Hoy he tenido la fortuna de conocerlo, pero sí conocía, y desde hace mucho tiempo, al poeta. Y lo conocía porque era el poeta que tenía deslumbrados a varios miembros de mi promoción universitaria, ya hace tiempo, en aquellos locos 80. Estaban todos deslumbrados con libros que habían aparecido incluso antes, libros como Sepulcro en Tarquinia o Astrolabio. Son poemarios que yo recuerdo casi físicamente, como si estuviera tocando ahora sus cubiertas y páginas en esas viejas ediciones de época. Pues en esas lecturas juveniles pudimos darnos cuenta de que el universo de imágenes de Antonio Colinas era quizá el de los novísimos, aunque no hubiera sido incluido en la famosísima antología de Castellet. Pero había algo más, había algo distinto. Por eso a Colinas se le ha llamado, para referirse a su poesía de su época, de esa época sobre todo, novísimo heterodoxo o novísimo independiente. Yo creo que esa independencia es también un sello distintivo, no solo de su poesía, sino de su manera de ser, o yo diría, de su manera de estar y de su manera de no estar, lo que es más difícil. Y digo esto porque es complicado siempre el mundillo literario, y a veces es mejor estar y no estar en el mundillo literario, o en la vida literaria, esa que nuestro querido Vicente Núñez decía con mucha gracia que no quería ni bendita. Yo la vida literaria no la quiero ni bendita. Parece que lo estoy oyendo ahora en el tuta. Colinas ha desarrollado su obra literaria en varios géneros. En sintonía con otros invitados que le han precedido, Colinas no es solo poeta. Colinas ha frecuentado la novela, el cuento, el ensayo, la traducción, la crítica literaria. Y también ha sido profesor invitado entre 1970 y 1974 en las universidades de Milán y de Bérgamo. Casi toda su obra poética, desde 1967 a 2010, la cual nos convoca hoy aquí junto a la de Don Luis, puede leerse en un solo volumen, publicado en 2011, un volumen de casi 1000 páginas, que se publicó en Siruela, en la editorial Siruela, en 2011, como digo. También fue publicado por el Fondo de Cultura Económica para su difusión en América, en México, en el mismo año, en el año 2011. Su último poemario, del 14, es Canciones para una música silente. Son muchos los libros que contienen ese tocho de las obras completas. Yo no voy, y sé además que tengo fama por las presentaciones interminables, entonces mi asesor me ha dicho, bueno, o sea, mi mujer, que por favor, que no hable tanto al principio. Por eso no voy a citar todos los títulos de poemarios de Antonio Colinas. Son muy conocidos. No voy a mencionarlos, pero sí hay que reconocer, como él mismo dice en el prólogo a esa edición de la obra poética completa, que es imprescindible citar el importantísimo papel que jugó el libro Sepulcro en Tarquinia, del año 75, que recibió el Premio Nacional de la Crítica de ese año. O más tarde, debemos citar, claro que sí, su poemario Noche más allá de la noche, ya publicado al final de la década de los 70, principios de la década de los 80. Sobre todo, como él dice también en ese prólogo, su canto 35, que según el autor constituye un eje que marca el antes y después de su trayectoria poética. Es interesante, podríamos desarrollar esta idea, podríamos hablar más adelante sobre esto, porque creo que tiene que ver también con cuestiones que van a salir en nuestra conversación, sin duda, como el cómputo silábico, el ritmo, y es cierto que hay como un cambio radical en cuanto a esos componentes musicales del poema, ¿no? De antes de Noche más allá de la noche y después, creo, es mi impresión.
Como ensayista podemos citar 3 tratados de armonía: El sentido primero de la palabra poética, Sobre la vida nueva, Del pensamiento inspirado, Hacia el infinito naufragio, que es una biografía de Giacomo Leopardi; Rafael Alberti en Ibiza, 6 semanas del verano de 1936; La simiente enterrada, un viaje a China; o Cerca de la montaña Kumgang. Yo no he citado todos los ensayos, solo una selección mínima de la importante labor ensayística también de Antonio Colinas. Como novelista, Un año en el sur y Larga carta a Francesca, así como libros de cuentos como Días en Patagonium, Huellas o Leyendo en las piedras. Es autor de numerosas traducciones de autores italianos clásicos, modernos y contemporáneos. Podemos citar el volumen Poetas italianos contemporáneos, antología esencial de la poesía italiana de todos los tiempos. Poesía y prosa de Giacomo Leopardi, o es también el traductor de la poesía completa de Salvatore Quasimodo. En 1982 recibe el Premio Nacional de Literatura y en 2005, en Italia, el Premio Nacional de Traducción y el Premio Internacional Carlo Bettocchi, concedido por su dedicación a la literatura y a la cultura de Italia. Ha sido también muy importante su labor periodística y de crítico literario, en suplementos, en distintas revistas, a lo largo de más de 40 años. No solo suplementos o revistas literarias españolas, también en el extranjero. En el mencionado prólogo a su poesía completa, Colinas define la poesía como, él habla de unas piedras que están recibiendo durante todo el día el sol, en su León natal. No he dicho que es leonés y tenía que haberlo dicho al principio, de La Bañeza. Y esas piedras, al final del día, están tibias, más que tibias, calientes, poco a poco van perdiendo su calor con la noche, ¿no? Y a propósito de eso, él hace la siguiente reflexión: que la poesía es un poco de tibieza o calor contra la dureza de la vida o de la muerte, huellas de una luz que nos enseñó a ser y conocer, a vivir en lucidez y en plenitud, a sanarnos y salvarnos un poco. Hoy vuelve a Córdoba Antonio Colinas, vuelve a una ciudad a la que ama, como demuestra por escrito en los poemas que le dedica en El laberinto invisible. Vuelve a una ciudad en la que escribió su primer poema, cuando era un adolescente de 16 años, tocado ya por un ritmo y recurrencia vital que definiría definitivamente su poesía con el emblema primordial de la musicalidad y el anhelo de perfección. Y también su poesía como un diálogo interminable entre la cultura latina e italiana y la España romanizada. Algo parecido a nuestro don Luis, a quien hoy, con la generosa compañía de este autor vivo, celebramos como modelo resucitado. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Quiero comenzar dando las gracias al profesor Rosés por su presentación, por estas palabras sintéticas, pero tan intensas y certeras en la medida en que no se puede dar con menos palabras pues lo que ha sido sobre todo un trabajo, ¿no? Un trabajo en el tiempo, un esfuerzo. Y por extensión quiero dar las gracias también a la Cátedra Luis de Góngora. Hoy un periodista me preguntaba, sacaba el tema que yo ignoraba del Centro Luis de Góngora y dije, no sé muy bien de qué va el asunto, pero yo me adhiero, como gongorino, me adhiero de inmediato a esta idea. O sea que esperamos que se siga expandiendo esta presencia de Góngora en su ciudad, que es una presencia pues ineludible, como todos sabemos y como van a ver, ¿no? Yo hoy estoy aquí, dentro de este ciclo de creadores, como un lector. Yo no soy un especialista en Góngora, soy un simple lector de Góngora, pero además de ser un simple o un sencillo lector de Góngora, lo cierto es que en mi destino este autor y su ciudad se han cruzado conmigo de tal manera que Góngora ha acabado siendo para mí algo más que una lectura, ¿eh? Ha sido también una ciudad a la que vuelvo siempre,
aquí, como acaba de decir Joaquín, pues escribí a los 16 años mi primer poema, y esta intervención he escrito un texto que tiene sobre todo dos partes, una más subjetiva, más personal, y otra que alude al poema o poemas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Normalmente es un poema, pero yo he elegido aquellos 3 sonetos en los cuales Góngora alude de una forma directa o indirecta a la ciudad en la que ahora vivo, que es Salamanca, ¿no? 2 de ellos, o uno sobre todo, es un poema muy conocido, incluso sé que ya ha sido comentado y tratado aquí, pero bueno, yo voy a sobrevolar un poco sobre los poemas y a decir acaso cosas más elementales, pero no por ello menos sentidas. ¿De dónde proviene el interés, la prioridad por Luis de Góngora para aquellos que lo hemos admirado de una manera especial? ¿Por qué cuando en una de estas preguntas obligadas que nos hacen o que hacemos, ¿por qué poeta clásico español siente usted una especial predilección, recordamos o recuerdo el nombre de Góngora? La respuesta es siempre automática, nace del subconsciente, pero veremos que en el fondo pues es una respuesta con mucha conciencia. Recuerdo que con ocasión de una exposición que se celebró hace ya años en la Biblioteca Nacional de Madrid, dedicada al poeta romántico italiano Giacomo Leopardi, allí di una conferencia y me ofrecieron la posibilidad de visitar las salas de los más preciados manuscritos de la biblioteca. Ya dentro de aquel paraíso de la bibliofilia, me preguntaron, ¿tendría usted interés en ver alguna edición concreta, en tenerla entre sus manos? Y todavía hoy no sé por qué, o si lo sé, pedí enseguida y de manera inconsciente que me gustaría ver el que reconocemos como manuscrito Chacón. La respuesta también fue inconsciente o automática, pero al mismo tiempo no lo era. La más completa por lejana y fiable de las ediciones poéticas de Don Luis. Sentí en verdad una emoción especial al tenerlo entre mis manos y pasar sus páginas. Este manuscrito es uno de los misterios más que cabe añadir a la figura de Luis de Góngora, pues como en el caso de San Juan de la Cruz no poseemos publicaciones, una edición original en vida de ambos autores. Pero continuemos con las preguntas en torno a las razones del por qué yo en particular, sin ser un especialista en este autor, siempre me he considerado un gongorino y a su autor lo tengo siempre dentro de mí, en mi interior, y sobre él siempre que puedo he hecho declaraciones públicas. Sigo haciéndome preguntas y me vienen a la cabeza razones y respuestas que están más en la órbita de lo personal. Cierro los ojos y me viene a la cabeza la edición de las obras completas, así reza su título, de Luis de Góngora, debida a Juan Millet, que la he traído aquí. La he traído porque, como un poco a modo de fetiche, es un libro con el que a veces viajo, quizá porque es manejable, no porque no sea una edición ya en muchos aspectos superada. ¿Y por qué? Porque yo conocí esta edición, la había consultado en mi colegio, en la biblioteca de mi colegio, que se llamaba Luis de Góngora. La Universidad Laboral tenía 6 colegios, pero yo no fui al Juan de Mena, ni al San Alberto, ni al Gran Capitán, sino fui a aquel de los bachilleres superiores, que era el Luis de Góngora, ¿no? Por tanto, hay ya esta confluencia con esos años que yo viví aquí, entre mis 15 y mis 18 años, ¿no? Y hoy mismo me daba cuenta, no lo digo por petulancia o por vanidad, que Góngora va a Salamanca a los 15 años también. O sea, me llamó la atención como curiosidad simplemente. Es un libro que yo luego encontré tirado en el suelo en un mercadillo popular y que, bueno, pues desde entonces me
me ha acompañado. Me llegó este libro humildemente, acaso como una revelación, y como digo, pues me suele acompañar a veces en mis viajes. Sabemos, por supuesto, que hoy contamos con ediciones más perfiladas, perfectas de Góngora, que por ejemplo vamos a nuestra biblioteca y nos alegra hojear los tomos de los facsímiles que editó la Real Academia, o los 3 tomos también, los 3 volúmenes editados en Nueva York. Hemos consultado los estudios más fundamentados que se han escrito, como los contenidos en las sucesivas publicaciones, ante todo yo diría de esta misma cátedra gongorina, ¿no? Me parecen extraordinarios. De las ediciones críticas que se han hecho de las soledades, de los sonetos, de los romances, de las canciones, de los madrigales y las letrillas de Góngora. Pero seguimos insistiendo en esa razón última de nuestra predilección. ¿Por qué Góngora? ¿Por qué siempre regresa a Góngora? ¿Acaso porque de uno de los sonetos que voy a comentar tuve noticia más tarde a través de un comentario de Azorín, de un pasaje, un comentario muy leve de su libro Castilla, cuando nos recuerda al peregrino del poema gongorino y de una forma también muy misteriosa? Me estoy refiriendo ya al soneto de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Escribe Azorín: es un poema en el que lo irreal se mezcla con lo misterioso. Uno de esos sonetos del gran poeta en que parece que se entreabre un mundo de fantasmagoría, de ensueño y de dolor. También Jorge Guillén mostraría interés por este soneto concreto en su poema El descaminado, en mi opinión, con no mucha fortuna. Es un poema bastante elemental, ¿no? ¿Acaso siempre Góngora? Porque admiro sobre todo en él su retórica ejemplar. Y recuerdo aquí la primera de las acepciones que el diccionario de la Academia da a dicho término, y que nada tiene que ver con la simple palabrería, lo sofisticado, con un barroquismo huero, sino, cito, como el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Este yo creo que es el sentido que en puridad tiene el término retórico o retórica. Hay una cosa nueva que a mí me choca en Góngora y que quizá se ha osado al decirlo, y hay en él, de la misma manera que hay un sustrato, luego lo diré, muy fuerte de la naturaleza, hay en él algo más, algo como de una resonancia como cósmica, ¿no? Algo que es muy frecuente pues, en la poesía de América, lo vemos en Neruda, en Octavio Paz, esa presencia en Góngora de las estrellas, de la salamandria del sol, del can del cielo. Es decir, hay siempre una presencia de lo celeste que yo creo que no es exclusivamente debido pues, a lo alegórico, o a su formación, o a lo metafórico, sino que yo lo subrayo porque es muy nuevo la poesía española, ¿no? Es muy, muy raro. Por razones objetivas, pues insisto en algo que ya he dicho, en los 3 cursos que pasé aquí, en la ciudad de Góngora, entre mis 15 y mis 18 años, entre 1961 y 1964. Porque si deseo preguntarme entrañablemente de qué profundas raíces brota mi interés y afecto por el autor cordobés, quizá tenga que trasladarme a aquellos 15 años, aquel primer paseo que yo di por las orillas del Guadalquivir, cuando en un muro leí el conocidísimo soneto dedicado por el poeta a Córdoba, el que, como todos sabéis, comienza: oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Un soneto, un tema, un lugar, la orilla del río, que todavía nos conmueve profundamente, pues en él se da de una manera ideal algo que siempre yo he perseguido en la poesía y en mi propia poesía,
la fusión entre escritura y vida, la fusión entre la experiencia de crear y la experiencia de vivir. ¿Y qué mejor prueba que ese texto que se hace vida, pues está allí a modo de recordatorio perenne, en ese llano fértil y cerca de esas sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día? Estamos ante un texto que habla de una ciudad y de unos parajes que no son cualquiera, sino que son memoria y alimento para el poeta, porque revelan con gran belleza el sentido telúrico de ese amor, esa presencia de la naturaleza que tan primordial es, como he dicho, en la poesía de Luis de Góngora. Este sentido telúrico, hay muchos Góngoras. Hay un Góngora, antes lo comentábamos, muy ciudadano, seguramente el que paseaba por la ciudad, el que asistía a los corrillos, a los comentarios, incluso a los toros. Pero yo creo que siempre hay en Góngora este sustrato telúrico, y yo también lo aprecié de una manera igualmente inconsciente cuando conocí la Sierra Cordobesa y cuando en aquellos años de la adolescencia pues plantamos una tienda de campaña en un lugar llamado Santa María de Trasierra. En su iglesita me hablaron en aquel momento de la posible presencia allí de Góngora, de un lugar absolutamente gongorino, cuando sabemos que luego más tarde, mucho más tarde sabría que en fin, ahora lo explico. El poeta, me preguntaba yo entonces, el poeta había oficiado durante algún tiempo en aquel lugar y con ocasión de una celebración teresiana había escrito un poema para un concurso y se había dado en aquel medio tan natural y hermoso esa fusión entre el crear y el vivir. Como digo, luego sabemos que Trasierra solo era un lema, el vicario de Trasierra, que él puso a un poema que escribió para un concurso, con ocasión de la beatificación de Santa Teresa. Ello me lleva a reparar en algo que he venido pensando, insisto, de una manera posada, pero que me gusta repetir. Quizá en el fondo no podemos comprender la poesía de Góngora sin esa presencia y esas vivencias en las sierras que rodean esta ciudad, en sus espacios naturales, que se extienden según el soneto entre el río y los montes, sin la naturaleza fecunda. Antes comentábamos también con Joaquín los momentos mitificados, ¿no? Pasados en el retiro de la huerta de don Marcos. Desde luego, esto ya pertenece un poco al Góngora legendario, pero quizá en él hubo esta lucha, ¿no?, entre el mundo y el retiro hasta cierto punto. Unas palabras que Dámaso Alonso le dedicó a las soledades, yo me atrevería a aplicársela a una gran parte de la poesía de Góngora. Por todas partes, escribe Dámaso, bajo los versos más precisos, bajo las palabras más espléndidas, late el fuego vital de la naturaleza, engendradora y reproductora como un borboteo apasionante. Estos términos, la naturaleza engendradora, reproductora, como un borboteo, nos lleva de nuevo a ese sentido cósmico que a veces entrevemos en la poesía de Góngora y que es una rareza dentro de la poesía española. Otros dirán, y acaso con razón, que la poesía de Góngora no se puede entender sin su base formativa, sin sus lecturas salmantinas y en concreto sin el abrumador sustrato mitológico, alegórico, culto de sus lecturas, especialmente de las grecolatinas y de las renacentistas italianas. Desde luego esto también es cierto, pero insisto en que no podemos comprender a Góngora en su plenitud sin su latido, también esto es nuevo en él y muy raro, sin ese latido delicado, airoso, lírico. Recordemos aquel verso, mi voz por dulce, cuando no por mía, ¿no?
ese vigor de las imágenes y esa fuerza más cercana a un lirismo que ese decir torrencial que se da sobre todo en su obra, ¿no? Ese lirismo como velado, pero que es donde apunta el genio, ¿no? Pero también, por otra parte, no todo es lirismo tierno y tembloroso en Góngora. Sabemos muy bien, y aquí radica otro de los grandes dones de su poesía, que no podemos ver magnificada Góngora sin dos de los grandes poemas que escribió. Grandes no solo por su extensión, sino por su contenido formal y también por su profundidad. Aquí hago un pequeño excurso. Para mí el poema tampoco ha sido nunca, creo que lo comparten algunos de los grandes poetas que tenemos aquí, el poema no es una mera fotografía, un simple testimonio de lo que los ojos ven y el corazón siente, sino que el poema tiene que ser algo más, tiene que ser sobre todo palabra nueva, ¿no? Clemenson Rey lo comprende muy bien, creo esto. Veamos esta concisión intensa, iluminadora en versos como Basta abrir al azar, ¿no? Un libro de Góngora para encontrarnos con estos reflejos de esa segunda realidad que yo he reconocido en la poesía, con la poesía como palabra nueva, a veces por medio de palabras muy sencillas, al pie de un álamo negro, o este monte de cruces coronado, o entre espinas crepúsculos pisando, o tascando haga el freno oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma. En fin, son solo 4 ejemplos que yo he encontrado abriendo al azar el libro. Esto es cuanto distingue a la poesía del resto de los géneros literarios. Por tanto, fusión necesaria siempre entre creación y vida, manifestada obligadamente a través de la palabra nueva. He hecho este discurso antes de decirles a qué 2 grandes poemas de Góngora me he referido, por su extensión y por su altura, a sus inacabadas soledades y sobre todo a la deliciosa fábula de Polifemo y Galatea. Seguramente uno de los poemas, de los 5 poemas que tendríamos que elegir con los dedos de la mano entre los poemas españoles, si nos viéramos obligados a hacerlo, ¿no? ¿Qué 5 poemas elegiría usted entre la poesía española? Quizá las coplas de Jorge Manrique o el cántico sanjuanista podrían ser otros 2 buenos compañeros del Polifemo de Góngora. Dejo en el aire la elección de los otros 2 poemas grandes, inigualables, que podríamos elegir sin dudar. Pero tras este afectuoso prolegómeno sobre Góngora, que le debía a esta ciudad y a esta cátedra que lleva tan merecidamente su nombre, hemos llegado al poema o poemas en los que me quisiera detener un momento y especialmente a las circunstancias en que estos nacieron, al margen claro de que cada lector tendrá de ellos su interpretación personalísima. Y aquí de nuevo Góngora y su lectura están para mí del lado de la subjetividad. Normalmente uno no va en la vida allá donde quiere, sino donde el destino le lleva. Así me sucedió a mí en el caso de mi viaje a Córdoba, en mi adolescencia, y posteriormente a mi residencia en Salamanca, en la actualidad desde hace 17 años. También en Salamanca, con frecuencia, cerca de mi casa, está la estatua que la ciudad le ha dedicado al poeta cordobés, obra de Severiano Grande. Me recuerda su presencia. Está hecho con una piedra que no es la piedra de Villamayor, que es una piedra muy blanda y a la vez muy dura, pero que me consta que el escultor eligió una piedra más de otro lugar, y quizá por ello esta estatua de Góngora siempre está recubierta levemente por
por musgo, por líquenes. La piedra de Salamanca, por el contrario, Villamayor es una piedra siempre muy, muy limpia. Y a mí este musgo y estos líquenes que veo sobre la estatua de Góngora, pues me llevan siempre a pensar que es una estatua que está viva y que a través de ese musgo y de esos líquenes, pues Góngora nos habla. Por ello he querido seleccionar para mi comentario estos 3 sonetos gongorinos que de manera más o menos directa tienen relación con Salamanca. La ciudad del Sacro Tormes, cuna de saberes y sin duda, junto a aquella en la que nos encontramos, una de las ciudades españolas con más resonancias literarias. Aquella ciudad, por citar solo los ejemplos cimeros, en la que enseñó Fray Luis de León y fue alumno de su universidad, nada menos que San Juan de la Cruz. Había estudiado, por lo visto, el padre de Góngora en Salamanca, también era licenciado por Salamanca. Y también fue alumno de esta universidad Luis de Góngora, donde llega en 1576 para estudiar cánones. No sabemos con qué provecho final, porque Dámaso Alonso nos dice que aparece matriculado y continúa hasta el curso 79-80, pero si el poeta vivió en la ciudad del Tormes hasta el verano de 1581, con sus idas y venidas posibles, debemos pensar que dicha estancia tuvo que ser provechosa en todos los sentidos, no solo en los de juerguista y taur, como muy mozo y que andaba de día y de noche en cosas ligeras, como tantas veces se ha expuesto, acaso de manera tan ligera como cierta, ¿no? En aquellos años Góngora debió leer mucho en Salamanca y en profundidad, además de que atrás dejaba en su casa la valiosa biblioteca paterna y la cercana atmósfera del círculo humanista de Ambrosio de Morales. Así nos lo prueban testimonios muy fehacientes, como los de Pellicer y del mismo Dámaso Alonso. El primero al afirmar que fue adquiriendo el título de primero entre 14.000 ingenios que se describían o matriculaban en aquella escuela entonces, obedeciendo a su natural, se dejó arrastrar dulcemente de lo sabroso de la erudición y de lo festivo de las musas. Y Dámaso: no cabe duda de que en Salamanca se cuajó la vocación literaria de Góngora poeta. Conocía el latín, leía el italiano y el portugués y aún podía incluso hacer pinitos en estas lenguas. Sería, pues, un poeta culto. Las 2 estancias, separadas en el tiempo que sepamos de Góngora en Salamanca, se encuentran, por tanto, entre los episodios tan ciertos como vagorosos de su vida. Ciertos porque sabemos que allá acude para estudiar y años más tarde, en una de las varias misiones por encargo del Cabildo que le fueron encomendadas, concretamente la del viaje del verano de 1593 a Salamanca, con motivo del nombramiento de un nuevo obispo para Córdoba, viaje que hace en compañía del canónigo Alonso Venegas. En fin, un viaje que se ve turbado por la enfermedad y la muerte, porque Góngora enferma y el obispo creo que muere en septiembre de aquel mismo año, no llegó a tomar posesión del episcopado en Córdoba. Pero si pensamos detenidamente en cuanto pudo vivir y experimentar Góngora en Salamanca como estudiante y como posterior mensajero de su ciudad, como peregrino, enfermo y quizá enamorado, nos llenaremos de dudas. De esas certezas y de esas dudas dan cuenta los 3 sonetos que les voy a leer. Los leo en un orden que podría ser el de los hechos acaecidos, pero a la vez yo no estoy muy seguro de dicho orden. Quizá Joaquín nos puede dar su opinión más fundamentada. No podemos precisar si la grave enfermedad que el poeta padece durante el segundo de los viajes se inició durante el viaje, se desencadenó estando ya en Salamanca, pero sí sabemos que los 3 sonetos podríamos enlazarlos en el tema de la enfermedad del poeta como uno solo. El primero de ellos, aquel en el que, yendo de viaje, Góngora sufre enfermedad
en albergue y paraje campesinos, en tenebrosa noche, y que empeora o endulza dicha enfermedad y estancia, no lo sabemos, con un episodio plenamente amoroso, según algunos especialistas. Citando un documento de González Francés, Robert James da por hecho que el poeta enferma al comienzo de su viaje, es decir, antes de llegar a Salamanca. Continúa el enfermo peregrino enamorado su camino hacia la ciudad del Tormes y, sin duda, en la ciudad aumenta la gravedad, hasta el punto de que dicen los biógrafos que el poeta hizo testamento, y que de la manera tan directa como dura nos lo expresa en el segundo de los sonetos, aquel que comienza: muerto me lloró el Tormes en su orilla. No se trataba al parecer de una enfermedad leve, sino que el calificativo de muerto, aplicado a su situación, y la alusión al lloro del río, nos remiten a una situación de gravedad extrema. También es significativa la consideración en algún texto de desahuciado al aludir a dicha gravedad, aunque ésta se centró sobre todo, es otro de los misterios, en un plazo de 3 días, en lo que en el mismo poema se considera como esa etapa, esos 3 días en que pasó por un parasismo que llevaba aparejado la pérdida del habla, según Pellicer, y a los umbrales de la muerte. Damas Alonso le consultó sobre esto a Laín Entralgo, un médico, y Laín opinó que la enfermedad era una esclerosis vascular del cerebro, dijo él. Quizá fue lo que hoy reconocemos como un ictus o un derrame pasajero, porque si verdaderamente estuvo grave 3 días y recupera la conciencia y no sabemos cuánto tardó en recuperarse verdaderamente, pues según Laín, un especialista, pues pudo deberse a esta enfermedad concreta, ¿no? Siendo niño se había caído de un muro también y no sé, en fin, aquí entramos en el terreno de la medicina. Robert James no deja de ironizar sutilmente con la gravedad de la enfermedad del poeta, al decirnos que su compañero de viaje, el canónigo que le acompañó, abandonó pronto la ciudad, lo que probaría que el poeta ya no estaba tan grave. Así también lo prueba, como veremos, el soneto que dedica al obispo Manrique, en el cual Góngora ya se da por curado. También por el hecho de que los 5 meses que Góngora pasó fuera de su ciudad más podrían deberse a otros quehaceres o intereses, como el de aprovechar el viaje a Salamanca para regresar por Madrid y estar en la corte. Cito literalmente al anterior crítico: septiembre, octubre y una parte de noviembre, en fin, estuvo, digamos, en una situación de normalidad. Yo pienso por mi parte, y también con humor, que la demora en Salamanca pues bien pudo deberse también a que en esta ciudad Góngora había sido mozo estudiante, ya sabemos con qué intensidad, y que seguramente aún no le faltaban allí colegas o amistades de su juventud con los que tratar. Esto no sería extraño si tenemos presente que la poesía de Góngora dejó de inmediato una huella profunda en Salamanca. Recordemos el Polifemo lo divino de Martín de Páramo, la defensa de Píramo y Tisbe de Salazar, la Gigantomaquia de Sandoval, o otros textos de seguidores como Angulo o Céspedes. Es decir, de inmediato Góngora no solo adquiere un protagonismo por su poesía, sino que deja una huella evidente de manera inmediata. Estamos hablando de los años 1636, 1630, etc. Tampoco podemos saber con certeza si el tercero de los sonetos, de atmósfera salmantina, nos lleva al transcurso de la enfermedad. Me refiero al que Góngora le dedica a quien la acoge en la ciudad y del que se declara su huésped, al sacro señor don Jerónimo Manrique, obispo de Salamanca, electo de Córdoba.
El peregrino, aquí sí parece claramente que llega enfermo a la ciudad y no que parte de ella en tal estado. El peregrino es recibido en el palacio episcopal tras el áspero camino, dice él, y con su cruda enfermedad que duró 3 días. El peregrino no solo es acogido especialmente, sino que consigue la salud por la piadosa grandeza, dice, de su protector. En reciente libro, José María Micó, para entender a Góngora, yo tenía escrito ya estos folios, cuando me acaba de llegar hace unos días el libro de Micó, y él dedica todo un capítulo a estos aspectos, ¿no? Y ahí he podido, sobrevolando un poco sobre él, he visto, dice Micó, duda si en el momento de la enfermedad Góngora es acogido en la casa del obispo o en la de don Alonso Martínez. Pero parece ser cierta, sin género de dudas, afirma Micó, la primera de las opciones. Por otro lado, se ha hablado de que el obispo, hay un momento en que el obispo visita a Góngora. Entonces, si le visita, estaba en otra casa o estaba ya recuperado, en fin. El soneto termina con una ensoñación apacible del Guadalquivir desde las orillas del Tormes, en donde el poeta desea que para ambos, senectud dichosa y un dilatado volar los años, es decir, una larga vida. En resumen, y según mi modesta interpretación de profano lector, Luis de Góngora peregrina ya acuciado por la enfermedad a Salamanca, empeora de la misma, acaso empeora o mejora, quién lo sabe, con el asalto de la soñolienta verdad, entre armiños escondida, llega maltrecho a Salamanca, nada menos que en situación de riesgo de muerte, y es acogido y sanado por las atenciones de don Jerónimo Manrique. Es curioso que Góngora, como enviado especial de su ciudad, llegue a Salamanca para honorar al nuevo obispo de Córdoba y sea este el que le tiene que atender y salvar de la muerte al irrefrenable peregrino. Irrefrenable porque esa mujer que salteó al ya enfermo huésped así nos lo prueba. Ningún verbo seguramente tan explícito y lleno de vivacidad amorosa como ese saltear utilizado por el poeta a la salida del sol y al parecer sin aviso previo. Termina así este logrado y hermosísimo soneto: más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Posee así el amor, en estos últimos decasílabos, la doble condición de producir suerte y muerte, y sin quererlo, con estas dos palabras, pues voy con mi memoria al título de Gerardo Diego, ¿no? La suerte o la muerte, ¿no? Sin quererlo, Luis de Góngora, taurino declarado, por cierto, observamos una curiosa resonancia con la tauromaquia. Se convierte así la situación amorosa en un verdadero lance. El amor es en consecuencia y a la vez, en determinadas situaciones, y como largamente nos lo ha expresado la tradición literaria, algo que da vida al enfermo y que a la vez mata o enferma. Terminaré diciendo que enfermedad grave, unida al amor, asoman otros poemas de Góngora, a veces en leve sintonía con el primero que hemos comentado. Así la letrilla que comienza: no me bastaba el peligro de una grave enfermedad. En esta también se alude a un forastero y se cierra así: caballero, caminad, que ella me condena a muerte y yo me voy a enterrar. También en otros dos sonetos, más cercanos en el tiempo a los comentados, están cercanos dos de ellos en la lista que hace Spinoza, ¿no? El poema del Descaminado lo pone al lado del que comienza: herido el blanco pie del hierro breve. Y también resonancias en otro soneto: cosas del alba mía he visto extrañas, que en su atmósfera final nos remite, como uno de los pasajes de la primera de las Soledades, a una atmósfera campesina llena de cuidados como la que hemos venido comentando. Pastores, perros, chozas y ganados, sobre las aguas vi sin forma y vidas, y nada temí más que mis cuidados, dice este segundo poema, Hace el alba.
José María Micó se ha detenido también en esta atmósfera rabunda, pastoril, campesina, al recordarnos la serranía de la Zarzuela con su cabaña y los ladridos de perros. Atmósfera que, en mi opinión, no tenemos quizá por qué unir a poemas o a hechos o a vivencias gongorinas concretas, sino al ambiente que suponía cruzar los extensos campos en aquellos tiempos, con sus rústicas incomodidades. 26 días dicen que se tardaba en hacer entonces el recorrido entre Córdoba y Salamanca. Nada diré tampoco de las posibles influencias, como la imitación de unos versos de Giovanni de la Casa, en los que se habla de un mísero peregrín extraviado en cammino incerto y andando molti anni con dubbio pie. Influencias de Petrarca sobre todo, pero también de Bembo, de Herrera. Hay resonancias aquí y allá en los poemas gongorinos. Nada diremos tampoco, por bien sabido, de la conocida semejanza que Salcedo Coronel establece entre la atmósfera del soneto del caminante enfermo y el principio de la soledad primera, donde el peregrino pasa a ser un náufrago y desdeñado sobre ausente. Ahora no sé si leer por lo menos uno de los sonetos, el primero, o si me lo permites, dos. O los tres, puedes leer los tres. He hecho el comentario antes, quizá primero tiene que haber hecho la lectura de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Descaminado, enfermo, peregrino en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, paso sin tino, repetido latir, sino vecino, distinto, oyó de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto piedad halló, si no halló camino. Salió el sol, y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. El segundo poema, de atmósfera salmantina, con algunos signos o señales evidentes, como la del Tormes o el Lazarillo, dice así: a una enfermedad que tuvo en Salamanca, de que estuvo 3 días tenido por muerto. Muerto me lloró el Tormes en su orilla, en un parasismal sueño profundo, en cuanto don Apolo el rubicundo 3 veces sus caballos desensilla. Fue mi resurrección la maravilla, que de Lázaro fue la vuelta al mundo, de suerte que ya soy otro segundo Lazarillo de Tormes en Castilla. Entré a servir a un ciego que me envía sin alma vivo y en un dulce fuego que ceniza hará la vida mía. Oh, qué dichoso que sería yo luego si a Lazarillo le imitase un día en la venganza que tomó del ciego. Y el tercero de los sonetos, de resonancia salmantina, se titula Don Jerónimo Manrique, obispo de Salamanca, electo de Córdoba. Este poema, por lo visto, aparece en algunas ediciones. Hay un poema Sí, de autenticidad probable, la edición de Antonio Ferreira. Eso es, sí. Sí. Y dice así: huésped sacro señor, no, peregrino llegué a vuestro palacio. El cielo sabe cuánto el deseo hizo más suave la fatiga del áspero camino. Mas hay que apriesa mis alcances vino la cruda enfermedad, ministro grave de aquella inexorable en quien no cabe piedad, si no es de solo lo divino. Conseguí la salud por la piadosa grandeza vuestra. Libre de estos daños, piséis del Betis la ribera umbrosa, y en púrpura teñidos vuestros paños,
concédaos Dios en senectud dichosa, en blancas plumas ver volar los años. Y bueno, hasta aquí un poco mi intervención con estas dos caras, una más subjetiva, más emocional, más entrañable, y la otra un poquito fundamentada en lo que nos dice la crítica, aunque yo no estoy puesto al día sobre el estado de la cuestión, ¿no? Fíjate los 3 sonetos que parten de la misma anécdota, situación histórica, pero qué distintos son, ¿no? Porque en el tercero de ellos, precisamente el atribuido, o claramente la autenticidad probable, pues lo que tenemos es un soneto de circunstancias, aunque esté ahí la anécdota de la enfermedad y de que el obispo Jerónimo Manrique, que había sido elegido obispo de Córdoba, lo acoge, ¿no? Por eso esos deseos de que llegue a, que son característicos, son tópicos característicos de que llegue al cardenalato, ¿no? La púrpura, ¿no? Y todo eso, ¿no? Del final. Y en cambio, los otros 2 primeros está el tema del amor, pero con un tratamiento completamente distinto, porque el primero es un tratamiento serio, además con ese sorprendente final donde de la tercera persona pasamos a la primera, ¿no? Habla de un él y luego de pronto de la suerte que yo muero. Pero en cambio el segundo, donde aparece el Lazarillo de Tormes mencionado, es claramente la vena jocosa de Góngora, ¿no? Porque ese ciego no es otro que el amor. Y nos recuerda entonces el ciego que apunta hacia Tinas y déjame en paz, amor tirano, déjame en paz, lo mismo, ¿no? Si yo pudiera vengarme del ciego ¿no? Como se vengó Lázaro del ciego, vengarme del amor. En definitiva, una burla al amor. Qué curioso, ¿no? Que son 3 sonetos, más o menos de la misma época, la misma anécdota al fondo, pero con un tratamiento muy, muy distinto. Curioso, sí. Bueno, muchas gracias a Antonio Colinas por su lectura personal, general, en ese planteamiento inicial muy general, con ese repaso que ha sido muy, muy satisfactorio, ¿no? Para todos a la figura de Góngora y a su poesía, y luego con el comentario detallado de los 3 sonetos. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es la entrevista, o más que entrevista, pues una conversación, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre Góngora y sobre tu poesía. Y la primera pregunta es que te voy a pedir, si recuerdas, que nos expliques cuándo oíste hablar por primera vez de Góngora y cuándo lo leíste, intentando separar, si es posible, los 2 momentos. Sí. Bueno, de Góngora seguro que oí hablar por vez primera, pues en los años escolares, allá por el bachillerato elemental, porque creo que a todos nosotros recordamos esos poemas que memorizamos en parte. De vez en cuando decimos unos versos de las coplas de Manrique o del Cántico de San Juan o el soneto a una nariz de Quevedo, porque están allá en la memoria los años formativos más lejanos. Entonces es probable que ahí es donde por primera vez pues yo oyera el nombre de Góngora, ¿no? Luego ya hay un momento que coincide con esta etapa que yo tuve aquí en Córdoba, en la cual pues ya hice una lectura más en profundidad de poemas parciales y la primera visión global precisamente en esta edición, que entonces no era mía, pero que nos daba y nos sigue dando esa visión de totalidad relativa, pero que ya de lleno nos mete en lo que es toda la poesía de Góngora. Así que habría esos 2 momentos y luego un tercer momento ya en que pues ya una lectura a través de ediciones críticas. Recuerdo también que tempranamente leí los 3 volúmenes del Polifemo, Góngora y el Polifemo, de Damas Alonso, y eso lo recuerdo también como bastante atrás en el tiempo, ¿no? Y ese sería un poco, esas 3 etapas, sería un poco mi aproximación a Góngora. O sea, lecturas parciales, lo típico, los libros de texto, sí. Y luego, bueno, pues
tu libro fetiche, ¿no? Que sería la edición de los hermanos Millet. A veces nos sorprende, no en nosotros, sino en otras personas que no están en el mundo literario y, bueno, hay casos extremados, ¿no? De personas que se ponen, te dicen unos versos de la canción del pirata, y todo eso viene de ese primer contacto memorístico con la literatura, ¿no? Y ahí es donde, pues... El problema es que ese canon cambia poco. Siempre son los mismos textos, aunque nos salgamos un poco del tema. Sí, va unido a la enseñanza de la época. Bueno, pero se perpetúa un poco esa misma secuencia de textos, ¿no? La canción del pirata. Bueno, no quiero desviarme mucho del tema de Góngora, entonces me has dicho que la edición que tú has manejado más ha sido esa, la de los hermanos Millet, y luego has manejado otras ediciones más actuales, y también, te lo iba a preguntar, pero lo has dicho y además lo has tratado abundantemente en tu comentario, has leído crítica, te ha interesado la crítica sobre Góngora, no solo su poesía, especialmente Dámaso Alonso, acabas de mencionar Góngora y el Polifemo. ¿Crees que hay otros críticos que tú hayas frecuentado que se han acercado a Góngora? No sé si con la extensión, me has citado a Robert Jams. ¿Has seguido leyendo críticas? El libro de Robert Jams sobre la poesía de Luis de Góngora, ese también es un libro central en lo que se refiere a las lecturas, y desde luego tengo que citar las publicaciones que hacéis desde la cátedra Luis de Góngora. El foro Góngora hoy, que se celebraba en Diputación. Eso. Gracias. Algunas veces me ha enviado libros algún amigo, incluso yo he pedido a la Diputación alguna vez. Ahora me voy con alguno nuevo, y los ensayos que aparecen ahí, pues, en fin, son abarcadores, y yo los citaría desde luego como muy especiales, ¿no? Pero tampoco es que haya hecho una lectura de estudios en profundidad o muy variada, sino siempre a través de los prólogos o de los estudios previos de las ediciones críticas, ¿no? Las ediciones, pues eso que ha aparecido en Castalia, en Cátedra, en fin. Tuve luego otras dos visiones a través de obras que adquirí, otras dos visiones globales, que una es la edición también en 3 volúmenes de Nueva York, ¿no? Del Hispanic Society. Y luego me alegra mucho siempre tener, y a veces elogio, el facímil del manuscrito Chacón, ¿no? Que es un libro, por lo menos desde el punto de vista estético, es muy agradable y es una maravilla de claridad. O sea que siempre destaco estas visiones de conjunto. Y luego hay otras muy concretas, como la edición de las Soledades, que en fin, ahí ya entramos en profundidad y la del 94, ¿no? De Robert Jams. Sí. Es monumental. Esto me parece monumental, definitiva, y nos aclara bastante este poema de poemas, ¿no? Que son las Soledades. En cuanto a no los estudiosos de Góngora, sino creadores, poetas, novelistas, escritores, ensayistas, ¿quién crees que se ha acercado de una manera más libre de prejuicios, academicistas, más allá de lo que es el planteamiento universitario, filológico, a Góngora? Bueno, yo aquí hablaría de sintonías, porque, claro, hay casos excepcionales como cuando Alberti, ¿no? Cuando se parafrasea La Soledad tercera. Las Soledades o los poemas de Góngora, que ahí pues sí podemos hablar en fin, una sintonía muy fuerte con Góngora, pero normalmente cuando tenemos que hablar de autores pues contemporáneos, bien pensamos pues en los poemas que son los dos magníficos que dedicaron a Góngora, Borges y Cernuda, y ya avanzando en el tiempo, pues podemos también decir que los poetas del grupo cántico pues están muy en sintonía, vamos a decir, con la atmósfera, con el mundo de Góngora. Aquí, insisto, tenemos a dos poetas, a José Luis Rey y a Carlos Clemenson, que yo os digo que sois gongorinos,
con todo lo bueno que tiene el término, porque ellos hacen precisamente eso que yo les exijo a la poesía, que sea palabra nueva. Ellos no hacen poemas fotográficos, ni hay simplismo en su obra, y hay una riqueza expresiva, verbal, y en ese sentido podemos decir que son poetas que están en sintonía con lo que es el mundo, la expresión gongorina. Hay también un poeta que luego de repente dejó de escribir, que Antonio López Luna, tiene un libro, Memoria de la Muerte. Era un poeta también muy, muy gongorino y ha muerto, por cierto, hace muy poco, creo. Y tuvo un accidente de coche y desde aquel momento cambió de personalidad, pero siempre lo recuerdo hablando de Góngora y su poesía es... Y bueno, sin duda me dejaré en el tintero otros nombres, pero yo hablaría eso de estar en sintonía con el autor. Quizá poetas como Gim Ferrer, que tienen también un lenguaje a veces barroco, pues rico. Muy bien. Yo sé que tú has privilegiado en tu interpretación de Góngora los grandes poemas, grandes, como has dicho, no por su extensión, sino por todo lo que suponen pues la culminación de la fábula o el epilio mitológico en la literatura europea. Quizá el Polifemo es el más importante de toda la literatura española de fábulas mitológicas, o Las Soledades, ese poema original, novedoso, ¿no? También poemas que habría que incardinar dentro de lo que es la poesía europea del 17 de una vez, no solamente reducirlo a la poesía española. Así que la pregunta que te iba a hacer era ¿qué poemas prefieres? Obviamente, aparte de estos dos que has citado, de los sonetos que has elegido quizá por otras razones. ¿Hay algún tipo de obra, otro texto en concreto que quieras destacar, sobre el que quieras hablar? Yo insistiría en el Polifemo y insistiría en algunos sonetos, pero claro, cuando pensamos en la poesía de arte menor de Góngora, en las letrillas, en los romances, nos encontramos también con maravillas, ¿no? Es como otro Góngora, pero igualmente genial. Sin duda. Y ahí también sí que nos encontramos con esos poemas que quizá escuchamos por vez primera en tiempos escolares, ¿no? Con algún romance o de Góngora. Pero yo hice una antología de nuestra poesía en el tiempo, una antología de la poesía en español de todos los tiempos, y recuerdo que dudé mucho con los poemas precisamente de Góngora, porque, en fin, el espacio era poco y había que elegir, y me decidí sobre todo por algunos de los sonetos. Claro, sonetos maravillosos. Sí. Hay estos sonetos en los cuales hay a la vez rotundidad, pero hay a la vez ese lirismo fino que decía antes, ¿no? Que a mí me sorprende mucho, que él va escribiendo como normal o con su tono, pero de repente cierra un soneto con un verso prodigioso, ¿no? Y a la poesía del siglo XX, más allá de las huellas, ecos, homenajes de distinto tipo que se le han hecho a Góngora, ¿qué crees que ha aportado Góngora? En términos teóricos, en cuanto a conceptos poéticos que hayan pasado, claves estéticas que estén en Góngora y podamos ver en determinados poetas del siglo XX. ¿Cuál crees tú que es la aportación de Góngora a la poesía y a la poética del siglo XX? Bueno, hay un gran momento que es ese del 27, por cierto, volviendo a las primeras lecturas, se publicó ese año una antología que yo también adquirí en viejo, una antología de Góngora, que ahora no recuerdo. ¿Pero en el 27? Sí, coincidiendo con el centenario. Pero el centenario, en 1927, en 1927. Bueno, salió la edición aislada de La Soledad de Damaso Alonso, salieron los romances de Cosío, sí. Y la antología, no recuerdo ya ahora, una antología en el 27. Sí. Pues no sé si... Bueno, la antología poética en honor de Góngora de Gerardo Diego también es del 27, sí, pero esos también son poemas de otros autores en homenaje a Góngora. Sí, sí. Pero ahora mismo me pilla que no recuerdo. Bueno, te daré el dato qué porque es un libro que lo tengo entre los juveniles.
Cuando murieron mis padres, yo formé una biblioteca con los libros primeros y ese libro está allí, ¿no? Y hace muy poco escribí, por cierto, un artículo porque encontré una caja y entonces al abrirla eran todos los libros de Unamuno de Austral, que se ve que yo en mis tiempos, en fin, había adquirido y para la revista que ahora se ha creado del grupo, los amigos de Unamuno, se ha creado ahora en Salamanca, pues escriben partiendo de esta anécdota un artículo sobre este hallazgo tanto tiempo después, que a mí mismo me asombró, ¿no? Porque no es que me sienta en estos momentos tampoco muy unamuniano, ¿no? ¿Y entonces cuál crees que son los conceptos que ha aportado Góngora a la poesía del siglo XX? Aparte del gran momento del 27, que, bueno, todo esto está muy en Yo cuestión. creo que Góngora aporta todo lo que hay de riqueza expresiva, he utilizado antes un término de rotundidad, de vigor, de cultura. Esto es muy importante también recordarlo ahora, de cultura hecha vida, ¿no? Porque a veces estamos un poco ofuscados o sobrevaloramos, no nos deja ver al verdadero Góngora, todo este halo pues mitológico, todo este mundo de lecturas, de alegorías, de nombres propios que hay detrás y entonces yo creo que por encima de toda esta base cultural que es muy fuerte en él, predomina su voz, que es una voz, ya digo, de rotundidad, de lirismo, de autenticidad y luego de cultura asumida, ¿no? Porque incluso cuando hace humor, como el tema de Lazarillo, pues siempre él parece que lo metamorfosea en vida, no a la manera de algunos poetas novísimos o culturalistas que llamamos de nuestros días. Él no utiliza, creo, un poco caprichosamente al azar la cultura. A él esa cultura le rebosaba, ¿no? Pero yo no creo que la utilice de una forma. Entonces también ese sustrato cultural vivo. Sí, que no lo ha utilizado de una forma pedante, para entendernos, porque quizá Góngora está muy lejos de lo que consideramos un erudito. Claro. Aunque tengamos la idea de que como Góngora es un poeta culterano, sí, o cultista, pues lo imaginamos, hay quien lo imagina, pues como un sabio, ¿no? Nada tiene que ver el verdadero Góngora con eso. Yo siempre pongo delante la vida, o sea, lo que en su poesía hay de vida. Y luego, claro, hay esa base cultural que es muy amplia o muy concreta, que en fin, yo la pondría detrás, ¿no? Por mucho que conociera el latín, porque ¿quién no conocía el latín? Y luego hay una corriente ahí, en fin, de nombres, claro, el mismo tema del Polifemo, ¿no? Que bueno, pues ya viene de toda esa poesía también bucólica de Teócrito, en fin, de Virgilio, de los italianos, algunos los he citado, ¿no? Sí. Y incluso Dante, en fin, Petrarca, sobre todo en el tema amoroso. Ya se ha estudiado que hay muchas resonancias de Petrarca, sobre todo en versos al tratar el tema amoroso. Sí, y de los petrarquistas. Está claro que Góngora es un referente ineludible en el panorama de la poesía hispánica, pero si ahora nos situamos en un ámbito mayor, que sería el de la llamada poesía universal, ¿qué lugar ocupa? ¿Es Góngora un poeta universal? Yo creo que sí. Lo que sucede es que es un clásico, y por clásico, como nos sucede a nosotros con los extranjeros, ¿acaso no tenemos una visión contundente o verdadera yo no sé, pienso ahora lo que puede
pensar de un poema como Las soledades, pues un lector extranjero que no sea especialista, ¿no? Quiere decir que allí verá algo grande, pero no sé si verá todo lo que hay que ver. Pero nadie duda de que Góngora es un poeta, es un referente de poesía universal, ¿no? Y luego lo que decía antes de los ecos, de las resonancias, pues ya también nos trasladamos a América y ahí tenemos la influencia sobre Sor Juana Inés, tan evidente, y luego esa retórica o esa riqueza expresiva, verbal, pues la tenemos en Góngora, en fin, siempre la poesía de América pues tiene esa riqueza expresiva que se distingue hasta hoy. Y también pues existe esas... Y luego poetas, no sé, estoy pensando pues poetas así de tono fuerte, como estoy pensando en el Dante de las rimas, no ni en el de la vida nueva ni en el de la comedia, sino en el de la rime, o poetas como John Donne, o poetas que por ese tono recio, fuerte. También lo citó José Luis Rey el día 15, que sí, estuvo aquí, sí. John Donne, sí, coincidís en eso, sí. Sí, o sea que mirando así con calma, pues puesto claro Petrarca, pero es un poeta y a favor de esto también hay que decir que la importancia de los estudiosos extranjeros que ha tenido Góngora, ¿no? Quiere decir que muchos de esos, hablábamos antes de Enrica Cancellieri, sí, en fin, tantos otros que yo prueba que lo que me contabas de una japonesa, ¿no? Sí, bueno, hay gongoristas japoneses y está traducido, las soledades están traducidas recientemente al japonés. Sí. Yo de mis años en Italia también tengo otro recuerdo muy agradable. Yo trabajé con Cesco Bian, que era catedrático en Milán, y él tiene una traducción de las soledades, un pequeño librito que me regaló, y si no tiene la información te la puedo dar porque él estuvo de lector en Sevilla unos años y es un libro, también una traducción muy, muy curiosa y muy rara. ¿Qué crees que representó España? Porque para un poeta como Góngora que viajó tanto, ¿no? Porque no todos viajaron tanto como Góngora. Y por otra parte, ¿qué crees que representa Góngora para España, para la España actual? Bueno, es un gran nombre, un genio. Viajó mucho y es verdad, podemos pensar que habría sido de Góngora si no hubiera salido de Córdoba, porque él aquí sabemos que estaba inmerso, pues seguramente en esas tensiones literarias o, iba a decir profesionales, ¿no? Religiosas o clericales que estaban en el ambiente, y Góngora no hubiera sido el mismo si no hubiera hecho esos viajes, y sobre todo los años en la corte, de donde viene ahí pues sus choques con Quevedo, con Lope, ¿no? Parece ser que estaba especialmente obsesionado él con Lope, que Lope al principio no le hacía mucho caso, ¿no? En las respuestas, sí, Quevedo sí. Y desde luego, pues claro, es un Góngora que no se queda aquí en su ciudad, que viajó mucho y hace de él pues una persona también poeta muy especial, ¿no? ¿Y qué representa Góngora? Quizás hubiera de haber quedado aquí, no sé, no quiero decir que se hubiera anulado como poeta, pero hay ese contacto con el mundo a veces muy crítico, ¿no? Los poemas sobre Valladolid y sobre Galicia. No, la poesía no surge de la nada, surge de las experiencias vitales y por tanto sería otra poesía. Es muy crítico, o sea, y eso nace de los viajes también. Claro. ¿Y crees que representa? Bueno, la pregunta es un poco capciosa, porque preguntarte qué representa Góngora para España, como si te pregunto qué representa la clasicidad o la literatura para la España actual. ¿Representa algo?
Pues yo traería el tema aquí, me diría que representa a Góngora para Córdoba. Pondría... Eso ahora hemos tenido nos llevaría a otras polémicas. En fin, Vamos a pensemos en la exposición. Quiero decir que es una presencia lo que la culpa no la tiene Góngora ni los estudiosos de Góngora, sino que es un tema, el de nuestros clásicos, que en el fondo quizá tenemos pendiente todavía. Oye, que ha habido que esperar hasta febrero de este año para que los cordobeses tuvieran aquí un sitio, y los turistas, donde se les explicara quién era ese tal Góngora. Más vale tarde que nunca. Sí. Hombre, se ha mejorado mucho en el campo de las ediciones críticas, pero quizá lo que entendemos por clásicos españoles pues todavía no tienen el relieve que quizá tienen en otros países, o por lo menos en los países, en fin, más de mayor cultura. Yo siempre recuerdo una anécdota que sucede entre García Morente y Bersón, que García Morente se quejaba a Bersón de que en España no había filosofía. Dice, en España no hay filosofía, no hay filósofos. Y entonces Bersón le responde, se equivoca usted. Dice, los españoles tienen en sus místicos a los más altos filósofos. Y es que, claro, conocemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, pero no sabemos todo el contenido que tiene la mística española, todos los místicos franciscanos, Osuna, Laredo, y todo eso, si un día se pusiera yo no sé, a veces puede que hay ediciones, ¿no? Pero que si eso se pusiera de relieve de una manera contundente, y eso nos falta todavía, ¿no? Esa visión de los clásicos total, ¿no? Lo que no sé si son tiempos buenos para, editorialmente hablando, para... Sí. Nos vamos acercando poco a poco a tu labor y a tu poesía. Entonces, en principio, algunas preguntas sobre tu labor como traductor. Tú que eres traductor, si tuvieras que buscar un idioma, una lengua que te recordara a Góngora, por lo que sea, por la sonoridad, por la estructura sintáctica o gramatical de esa lengua, ¿qué lengua sería? Hombre, yo creo que sería la italiana, ¿no? Sería la italiana porque, primero por la proximidad, y luego porque Góngora la conocía, porque hay influencias de los autores italianos, Ariosto, Tasso. Y de la misma manera que si esta pregunta me la hicieras en relación con Cervantes, ¿no? Para Cervantes la experiencia de Italia y sus viajes a Italia fueron fundamentales, ¿no? Yo recuerdo cuando leo el prólogo ese al Persiles, ¿no? El arranque que él escribe pocos días antes de morir, y hay unos encabalgamientos ahí que a mí me recuerda a Ariosto enseguida, ¿no? Quiere decir que son presencias a los dos muy vivas. Entonces yo concibo sobre todo a Góngora cerca de Italia, ¿no? Sí, por eso has citado a Dante, a Petrarca, has citado a John Donne, que no es italiano, y que otros poetas de otras lenguas, vamos a ir un poquito más allá del italiano, has citado a John Donne, te recuerdan a Góngora, anteriores o posteriores a Góngora. No sé, yo he recordado también a los americanos, recordaría a aquellos poetas, ya te digo, que tienen ese lenguaje rico y fuerte, ¿no? Me ha venido el nombre de John Donne, pero a Milton, no sé, algún clásico de estos, con una obra también muy ambiciosa a la hora de escribir extensamente, pero es una pregunta más para pensarla. Bueno, pues ahora vamos a bajar del paraíso perdido al zoológico. Ah, sí. Bajamos al zoológico. Si el Parnaso fuera un zoológico, ¿qué animal sería Góngora? Pues
Yo a Góngora lo veo como un perro de presa, pero no muy agresivo. O sea, de esos que gruñe, o a lo mejor como un mastín, ¿no? Como un mastín leonés de estos gigantes, pero que está posado. Lo veo así, sobre todo, vamos. Has dicho mastín leonés, así que vamos a hablar de tu poesía ya, definitivamente, hasta el final de la conversación. ¿Es gongorina tu poesía, o al menos tú la consideras gongorina? Por lo que decíamos antes, si hablamos de sintonías, me siento un poeta muy cercano. No sé si me atrevería a decir gongorino, pero sintonizo mucho con su mundo. Precisamente por eso, porque yo le pido a la poesía esa retórica positiva, ¿no? Esa retórica bien entendida. Y hay luego también porque, en fin, pues he escrito bastante. Es la constatación de un hecho. Quiero decir que Claudio Rodríguez escribe 5 libros y Neruda escribe 100. Quiere decir que cada poeta no es de mérito ni de uno ni de otro. Cada poeta tiene su ritmo. Entonces yo he escrito bastante y también por ahí me han venido algunas críticas. Es que sigue escribiendo, es que siempre está escribiendo mucho. Siempre la poesía de Colinas, y es que cada poeta tiene su voz. Quiero decir, claro que es mi poesía, yo tengo una voz y yo no puedo escribir como claro, escriben otros, como escribe hay poetas vehementes y torrenciales. Quiero decir que y hay poetas de la casi nada. A veces pues Góngora parece... recordaba hay un verso mío que va unido hasta la leyenda de Trasierra, ¿no? Que es un endecasílabo que dice la ermita donde Góngora ofició. La ermita donde Góngora ofició, ¿no? Que eso como va dentro de un poema que ha recogido en su antología Carlos, de la consolación por la poesía, y es una enumeración de versos irracionalistas. Entonces, en esa atmósfera, pues creo que cabe esa visión también legendaria de Góngora, pero también lo uno a Trasierra por la Carta al Sur, que es la evocación más que de la iglesia o de la capilla, del entorno, ¿no? De esa trasierra de los Avellanares y de las acacias. ¿Sabes que se celebra la fiesta de la avellana en Trasierra? Sí. Porque viene en tu poema. Y luego de esos baños de epopea, que cuando se lo dije una vez en una conversación a Pablo García Baena, se enfadó mucho y dice: no, eso no existe, eso es una cosa de ahora. Dice, es el arroyo Bejarano. Arroyo Bejarano. Sí, Bejarano. y digo, no sé, bueno, yo cuando estuve allí me lo dijeron, dice. Creo que fue Juan Peniel el que puso el nombre de los baños de Popea o algo así. O sea que es otra mistificación. Sí, no. Sí. El humor cordobés. ¿Hay algún poema concreto? Porque yo te iba a preguntar precisamente, como Carlos recoge ese poema de la consolación por la poesía, o también Carta al Sur, son los dos poemas recogidos en su antología Cisne Andaluz. Te iba a preguntar si te parece que esa selección, como poesía gongorina tuya o de homenaje a Góngora, es acertada, y enlazando con eso también, junto a 2 preguntas, ¿qué poema concreto o qué libro no podrías desvincular de tu lectura de Góngora? O sea, que es un libro o poema que está muy influido por alguna razón, en su proceso de escritura está muy influido por Góngora. Incluso podríamos ampliar y que me dijeras cuál es el libro tuyo que consideras más gongorino. Bueno, esos dos poemas que seleccionó Carlos, pues los encuentro muy en sintonía con el mundo de Góngora, en uno porque se le cita expresamente y en otro porque es el lugar de Trasierra, que bueno,
Él puso lo de vicario de Trasierra y allá nos fuimos a Trasierra en nuestra adolescencia. Pero quizá por el tema de esa presencia de la naturaleza en sí que yo he destacado, que en la sierra cordobesa pues siempre es muy, muy fuerte. Y yo recuerdo que la primera vez que estuve en Trasierra había como un vendaval y era como en otoño y llovían las hojas, ¿no? Era una atmósfera un poco mágica. Y entonces hay esa base de la naturaleza. El poema lo titulo Carta al Sur, de una manera expresa, que dedico a los poetas del sur. Y el otro, como digo, pues hay sintonía por ese tono irracionalista que tiene todo el poema, ¿no? Respecto al libro mío, pues yo recordaría sobre todo La noche más allá de la noche. Yo sé el libro mío que cuando te hacen esa pregunta, ¿qué libro suyo prefiere? Sí. En fin, a los libros, pues como a los hijos les quiero a todos por igual, pero yo creo que es el libro en el cual esa retórica fértil o esa retórica positiva tiene cierta altura. Hay otra cosa por la cual elijo ese libro. Es un libro escrito todo él en alejandrinos. Y yo también desde el principio he sido muy fiel a la poesía con medida, ¿no? Al endecasílabo y en este sentido, pues en la medida en que en los días que corren o que corrían cuando comenzaban a publicarse los primeros libros novísimos, pues yo hice una apuesta por esta poesía medida. Esta poesía medida que responde a un ritmo que para mí es primordial en el poema. Y aquí tenemos que recordar otra cosa que también le podemos aplicar a Góngora, que Góngora es un poeta profundamente órfico. Es decir, que en él la musicalidad es una de sus características. Nos habíamos olvidado de subrayar esto. Claro. Fíjate, hasta en el poema este que has elegido, uno de los tres, sí. Tú lees el comienzo del segundo soneto. Muerto me lloró el Tormes en su orilla. El juego fónico que hay entre el muerto, el Tormes, el lloró y orilla, ya te quedas, dices, está escribiendo con el oído, ¿no? El monte de cruces, no recuerdo el arranque del poema ese de Granada. También ahí, sí. O sea, es otra de los dones, digamos, de la poesía de Góngora, ¿no? Ese orfismo, esa música que hay en su poesía. Entonces, bueno, por citar, es un libro que tiene 1000 alejandrinos por extensión, está dividido en cantos. A medida que el libro avanza, Noche más allá de la noche se va haciendo más oscuro y los cuatro últimos cantos pues son muy herméticos, ¿no? Sí. O sea que ahí puede ser un poquito... Sí. Conexiones también quizá con Don de la ebriedad, ¿no? De Noche más allá de la noche, ¿no crees? Aunque me estoy saliendo del guión. Bueno, el título está extraído, va en la cita en el libro, de un verso de Carles Riba, Nit més enllà de la nit. Lo cierto también es que es un libro sobre la noche, que es uno de los temas que está muy presente en mi poesía ya desde los títulos. Preludios a una noche total, Noche más allá de la noche como expresión de lo misterioso, pero también como reverso de la luz. Y lo trascendente también. Sí, de lo trascendente, de lo que se ignora. El poeta, una de las cosas que hace también es, él se hace preguntas, por esas preguntas de siempre, el amor, la muerte, el más allá, y ahí pues la noche, claro, juega un papel muy especial. Y fíjate que has dicho Noche más allá de la noche, pero hay una sección de La Viña Salvaje, que es la de los sonetos del libro de ocios de un eremita alpino. Que yo también veo ahí, bueno, no sé si es porque soneto, sí. No sé, ahí con el Góngora un poco irónico y jocoso.
Yo escribí esos sonetos cuando al mismo tiempo que estaba escribiendo Sepulcro en Tarquinia. Entonces... Sí, porque son del 72, ¿no? Sí, entre el 71, van unidos a los años que estuve en Italia, al 74. Entonces, paralelamente a eso, y muy unido pues a los viajes que hacía los Prealpi, pues fueron saliendo esos sonetos, en fin, irónicos, jocosos, profanos, en fin, que aparentemente habla, es un eremita, pero es un eremita, en fin, que juega también con... el primero comienza diciendo: yo que canté a los labios de Afrodita, ¿no? Ahora en los monasterios, ahora en el monasterio me recreo, ¿no? Quiere decir que hay esta contraposición entre lo pagano y lo religioso, en fin, y por eso los tenía ahí. Había adelantado alguno, pero los tenía ahí en cuarentena, y tienen algo de juego, de ejercicio también, y bueno, pues sí puede haber también una conexión de ese libro con Góngora, sí. No había pensado en ello, pero es verdad, puede ser también. A mí me da la impresión de que sí. Y la misma forma del soneto, ¿no? Aunque son sonetos blancos, la mayoría, o casi todos. Iba a hacerte la pregunta de qué recursos, qué temas, qué motivos crees que han pasado de Góngora a tu poesía, pero creo que sobre todo eso has hablado ya abundantemente, como si quieres añadir algo más. Así que quizá vamos a las últimas preguntas. Góngora resucita y lee tu poesía. Imagínate qué dice de ella. Bueno, esta es una pregunta que no tendría que responder. No sé, pienso que diría simplemente que la aceptaría, pienso así, opinando. La aceptaría en el sentido de decir, bueno, en fin, aquí hay algo, nada más. Es una pregunta muy osada. De tres conceptos que voy a enunciar, ¿cuál crees que representa mejor la poesía de Góngora? ¿Clasicismo, renovación o perfección? Bueno, yo creo que perfección. Volviendo a lo que hemos venido diciendo, que hay un Góngora perfecto que está, es polémico decirlo, pero que está por encima de lo clásico y que está por encima de la renovación. Él es un gran renovador y por supuesto pues hay esa base clásica muy fuerte, pero yo me decidiría por la perfección, ¿no? ¿Hay un Góngora que te guste menos? ¿Que te resulte incomprensible o te desagrade? Bueno, yo creo que no hay ningún Góngora que no me guste menos. Lo que pasa es que, como nos sucede con la lectura de la Divina Comedia, es decir, que, por ejemplo, Las Soledades es una lectura que siempre hay que hacer con ayuda y que es un poema que se nos resiste, ¿no?, a los profanos. Es decir, que siempre hay algo en esa lectura siempre hay algo hay que hacer algo de investigación en fin, es un hermetismo que a veces casi nos provoca, ¿no? Y bajo ese punto de vista, pues quizá Las Soledades, porque luego hay un Góngora muy fácil, muy claro, el de los romances, y por eso hay esta contradicción. Depende de qué romance se trate, ¿no? Bueno, sí, también, quiero decir que, o las letrillas, no sé, que yo no rechazaría ningún Góngora, pero quizá ahí en el centro, siempre se dice que en el centro está un poco la verdad, pondría el Polifemo, ¿no? ¿Por qué debe leer a Góngora un joven poeta? Bueno, en estos tiempos que corren, no sé si los jóvenes poetas, estoy generalizando,
Quiero decir que pues, debe leerlo para encontrar libertad, debe leerlo para encontrar un lenguaje más rico, debe leerlo para ver la aventura de escribir como algo muy serio. Es decir, que debe leerlo por lo que se lee en los clásicos, porque, como yo digo siempre, los clásicos, lo clásico no es lo muerto, lo perecedero, sino que es un canon en el tiempo y entonces, pues, en fin, leer a Góngora pues supone leerlo hoy por un joven de hoy, pues tendría mucho también de aventura, ¿no? De decir, ¿dónde me meto yo ahora? No estoy pensando en los jóvenes que lo leen con normalidad o lo estudian, o estoy pensando en un poeta que ahora empieza a escribir y dice, voy a leer a Góngora, ¿no? Entonces, no sé francamente lo que pensaría. Como a mí también me lo han dicho alguna vez, pues se lo aplico a Góngora con todas las distancias posibles, ¿no? ¿Qué te han dicho? Bueno, yo, por ejemplo, no estoy incluido en la antología de Castellet. Esto ya es un tema de perspectiva, se repite hasta la saciedad. Sí, yo lo he repetido incluso. Siempre te sacan el tema, ¿por qué no estabas incluido en la antología de Castellet? Y al parecer, Castellet dijo que yo era un poeta demasiado clásico. Que no le falta razón en la medida, pues, yo entonces hacía un libro como Preludios, que era un libro en endecasílabos, en alejandrinos, y todo eso no iba con la idea que él tenía de esa antología, ¿no? Rompedora Y que nacía pues en Barcelona en torno a un grupo de amigos. Ese mismo año Martín Pardo hace su nueva poesía española, que es un libro que tiene su intrahistoria, porque es un libro que nace a la vez que la antología de Castellet. Él lo envía a una editorial de Madrid, que podemos decir cuál es, porque ya se murió el director, que es nada menos que Alianza Editorial. Y Alianza Editorial tiene la antología de Martín Pardo en un cajón hasta que sale la de Castellet. Bueno, el marketing no es una cosa del siglo XXI. Y bueno, luego ha salido una edición también en Hiperión ahora. Y claro, eso creo que estaba bien. Él complementaba lo que faltaba en la de Castellet, porque ahí iban poetas como Carvajal o poetas como Siles también está. Y él, hay poetas complementaba un poco lo que la otra quizás se ignoraba. Bueno, tenemos otro poeta que es Antonio Carvajal. Sí, ha venido. Podemos considerarlo también como... Sí, ha venido aquí. Por ser una poesía la suya tan cercana al clasicismo, pues también podemos decir que es un poeta gongorino. Sí. O en la órbita de lo gongorino. Tuvo una intervención estelar en este foro. Sí, me cabe duda. Sí, muy bien, disfrutamos muchísimo. Bueno, antes ha superado, creo que bien, el juego del animal, y ahora viene, para terminar, el juego de la palabra. Te voy a conceder solo una palabra para que definas lo que para ti es la poesía de Góngora. No la poesía de Góngora, una sola palabra. Pues no sé, habría... En una sola palabra diría una excesiva o una llamativa, que sería genio, ¿no? Pero quizás si me permites dos palabras... No eres el primero que me lo pide. Así. Te lo permito. Entonces diría otra cosa, diría algo así como intensa rotundidad o contundencia intensa, o metería la palabra intensidad. Me gusta más intensa rotundidad. Vamos a quedarnos con esas dos palabras. Intensa rotundidad. Intensa rotundidad. Porque lo de genio es muy fácil o muy... no sé, muy evidente, ¿no? Porque hablando de poesía no cabe duda de que fue un genio, creo yo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a Antonio Colinas por esta conversación. Gracias que nos ha brindado, que nos ha regalado hoy. Gracias.
Es el turno de las preguntas. El público puede preguntar a nuestro invitado lo que quiera sobre Góngora, sobre la poesía que él escribe. Yo la vez que he Cualquiera, venido a sí. Córdoba, la verdad, más medroso, porque hablar en Córdoba de Góngora y hablar en esta cátedra y también ante las personas que han venido, pues he tenido sobre todo que ceñirme a esos inicios míos, ¿no? Que fueron muy gongorinos por una u otra razón. Pero también es verdad que Góngora me ha acompañado hasta ahora, ¿no? Se trata tan solo de que el invitado, el poeta, haga su lectura, sin más. No es una hasta conferencia. hace 4 o 5 días que me ha llegado el libro de Micó y lo he sobrevolado. Pero también en esa anécdota de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que me salió lo de Góngora. Espontáneamente, ¿no? El manuscrito Incluso, sí. Estuvo expuesto en la exposición de la Nacional en 2012 y aquí en Córdoba, pudimos verlo en Córdoba incluso, sí. Sí. Es una joya, ¿no? No es un manuscrito cualquiera, se trata de el manuscrito por excelencia. Muy, muy bien conservado, ¿no? Sí. Bien, nadie desea preguntarle. ¿Carlos? Bueno, ya alegrarme con la presencia de Antonio Colinas entre nosotros de nuevo y bueno, decir algo de todas estas conversaciones. A mí lo que se me... como se interfieren tantas opiniones no me refiero solamente a la intervención de Antonio, sino a las anteriores, lo que a mí se me va revelando a Góngora como el gran poeta de la naturaleza, o el poeta más original de la naturaleza. Él ha leído la naturaleza con los clásicos al fondo, pero dándole una interpretación nueva, tanto literaria como vital, porque yo creo que, como alguien ha dicho, si no lo digo yo ahora, Góngora es el poeta lucreciano por excelencia. Es un poeta que, curiosamente, siendo tan español y tan nuestro y tan del siglo de oro, es un poeta bastante laico, absolutamente laico y pagano. Es un poeta que parece un hijo de Lucrecio. Y su visión de la naturaleza, que no solamente es la visión más o menos tópica del paisaje bucólico, porque hasta entonces creo que hasta el romanticismo nadie se había atrevido a contemplar el océano desde esa perspectiva o con esa ambición y esa visión planetaria que tiene del globo, de los continentes, de América. Tiene que llegar Neruda y haber leído y vivido allí en los Andes y en el Pacífico para luego revelarnos, ¿no? Y es un gran poeta de la naturaleza. Luego, lo que sí me gustaría preguntarle a Antonio Colinas, al que tanto lo debemos, los que amamos a Italia y la tradición italiana, ¿cómo ha sido visto Góngora en Italia? ¿Se le ha leído? ¿Es conocido? ¿Es un nombre, en fin, relativamente familiar entre los estudiantes? ¿Tiene algún devoto admirador? Pregunta. Sí, bueno, yo ya he recordado por lo menos a dos. O sea, está el profesor Cesco Bian, que no es que propiamente haya sido un especialista en Góngora, pero que ha traducido las Soledades. Sí. Bueno, luego sí, perdón. Y tenemos en Palermo a Enrica Cancelliere, tradujo también el Polifemo, y también Giulia Poggi, también traductora. Y Poggi también es otra... Rosario Trovato. Sí. Bueno, y luego se ha vinculado siempre a Ungaretti, ¿no? Hay que también lo estudia, ¿no? Me parece que traduce a Góngora, a Ungaretti, ¿no? Sí. No sé si Quasimodo también ha traducido. Quasimodo lo que tiene es un polifemo. Sí. Un polifemo, una especie de ópera. Sí. Es un polifemo y Galatea, muy curioso, que aparece Ulises por ahí y todo eso. Sí. Luego tú has citado a Lucrecio, claro, y tampoco no hemos recordado a Ovidio, pero vamos, yo lo de la naturaleza, yo una vez dije una frase, he dicho ya hace tiempo, ahora ya no la repito, muy osada, y es que no comprendí la poesía de Góngora en su plenitud hasta que no
entré en la Sierra de Córdoba y la conocí un poquito a fondo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es cierto, una cosa disparatada, pero, o puede parecer disparatada, pero que hay esta visión de la naturaleza que, como tú has dicho, no es la de Teócrito solo, la pastoril, sino que hay algo ahí. Hombre, hay menciones concretas en los romances, ¿no? El Guadalmellato y todo. Pero es verdad que el que conoce la Sierra de Córdoba y lee las soledades tiene la percepción esa de que esa misma naturaleza es la que inspira los primeros libros de Ricardo Molina, El río de los ángeles, las elegías de Sandua, bueno, la poesía de Pablo, incluso poemas de Juan Bernier. La de María es otra cosa, pero esa naturaleza ha sido líricamente muy fecunda. Es verdad. Además, ella, como es tan exuberante. Me alegra que hayas dicho lo del océano y el mar, porque nuestra compañera del grupo de investigación, la japonesa Madoka Tanabe, está a punto de terminar él va a defender el año que viene su tesis doctoral sobre ese tema, ¿no? sobre el mar, en las soledades. Las soledades en el Polifemo y en toda la obra de Góngora. La simbología y las imágenes del mar. Y el agua también, el río, el agua. Sí, pero claro, el centro son los grandes poemas, ¿no? Donde aparece el mar y con muchas funciones, así que es una buena noticia también, ¿no? Es una tesis que se va a defender. Luego hay esa proximidad a la naturaleza también que va unida a los viajes. Lo que he dicho antes, lo que suponía entonces ir a las navegaciones, Salamanca. sí. Ah, bueno. 16 días o 26. 26 días a lomos de una mula o de un carruaje, o a Galicia, que eso sería ya. Fíjate que tú llegaste ayer en un día. Sí, menos de un día, claro. Menos de un día. Pero que cuando él habla de cabañas, o él habla de pastores, o él habla de rústicos albergues, sabe de lo que está hablando de realidades, no está haciendo bucolismo. Llegar a Galicia en aquella época sería algo que llegar a América. Por eso, a ver si se profundiza en la biografía se lo preguntaba antes a Joaquín. Amelia de Paz. En la biografía de Góngora, referencia. que todavía hay tantas. Fíjate en Galicia que pudo ser ese viaje, ¿no? No le gustó nada. No. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias al público, a Antonio Colinas, y les emplazo a las dos actividades que quedan aquí en la Casa Góngora. Habrá también en Montoro, en Lucena y en La Carlota, pero nos queda la tertulia del martes sobre un fragmento de las soledades, que es precisamente el elegido en la antología de Micó y Jaime Siles para representar a Góngora, que es tan difícil bueno, como tú has dicho, es muy difícil elegir. ¿Qué fragmento es el fragmento del métrico llanto del peregrino de la soledad segunda, y lo vamos a comentar en la tertulia, ahí arriba, en la tertulia del martes próximo, y cerrarán los actos aquí, el ciclo Góngora Vivo, pues otro leonés, ¿no? Juan Carlos Mestre. También podemos ponerlo en la órbita por su lenguaje exuberante y rico y desbordado, a Mestre también. Pues vendrá a cerrar el ciclo y las actividades de la Cátedra de Otoño el día 20 de noviembre, un día también muy señalado, el 20 de noviembre. Así que muchas gracias a todos. No precisamente por razones y nos vemos pronto. Gracias.